Ya está el doctor Eduardo Franco Lor con nosotros. Vamos a conversar con él. Buenas noches, mi querido doctor. Un abrazo fuerte para usted. Buenas noches, Richard. Caramba, los tiempos. Para mí es un honor estar en su programa, Richard. Créame lo que los he extrañado bastante. Yo también, nosotros también, mi querido doctor. Es durísimo lo que pasa a la patria. Nosotros fuimos solidarios con usted cuando pasó eso porque, como yo decía en un editorial, conocemos su trayectoria y no es cualquier trayectoria. Hablar con Eduardo Franco Lor es hablar con la cátedra, es hablar con el hombre que conoce derecho, que conoce la Constitución, que conoce materia penal y siempre lo dijimos y siempre lo he dicho, ¿no? Y siempre estuvimos con usted y ahora que ya podemos conversar, hablemos y empecemos. Primero, ¿cómo va la situación de este tema que nos llevó a repensar y a repensar en este país del caso que lo llevó a usted a tener un tema judicial que indiscutiblemente, espero que Toainga diga, va a ser absuelto porque usted no tiene nada que ver en eso? He estado leyendo aquello, el caso Ligados. Bueno, el caso Ligados 2 es un caso en el cual yo espero que el fiscal general del Estado subrogante pueda, en uso de sus atribuciones y en estricta justicia, y sobre todo en mérito de todas las evidencias claras que están, que demuestran que no hay indicios de convicción de responsabilidad penal en mi contra en el delito de asociación ilícita. Vamos a hacer un recuento sucinto de este tema, que dicho sea de paso, le digo lo siguiente, Richard, ya este proceso penal va a concluir la etapa de instrucción, ¿ya? De los 90 días que se iniciaron el día sábado 15 de marzo de 2025, y que se prolongaron por 30 días más porque el 4 de junio se hizo la vinculación del señor González, de Andrés Arauz Galarza, ex candidato presidencial y secretario nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, y después Cuesta, que fue asambleísta, presidenta encargada de la asamblea también en el mes de diciembre. Bueno, esto ya termina la instrucción fiscal este domingo, el domingo 13 de julio. ¿Ya? Completan 120 días. Y yo espero que el fiscal, en virtud de que no hay nada en mi contra, de que a mí me pueda, digamos, acusar por el delito de asociación ilícita, en virtud de las pruebas concluyentes que yo he presentado, porque en nuestro país, cuando te involucra en un asunto penal, tú ya el concepto constitucional de que se presume la inocencia como que se quiebra y uno tiene que demostrar que no tiene ninguna participación, es increíble. Así es. Porque le cuento, mire, yo todo esto viene porque fui consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Solamente 30 días, Richard. Fui consejero a raíz de la destitución que la Asamblea Nacional hizo el 27 de diciembre de 2024 al consejero Esteban Guarderas, Juan Esteban Guarderas. Entonces, el día 30 de diciembre, el ingeniero Andrés Fantonis expidió por mandato constitucional y legal de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, expidió el correspondiente acción de personal. Y fui consejero desde el 30 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero del 2025. Esto es calendariamente un mes que fuimos destituidos los 4 consejeros que la prensa llegó a etiquetarnos como los consejeros de la Liga Azul. Así es. Y nosotros presentamos el correspondiente acción extraordinaria de protección, yo ante la Corte Constitucional, porque esa destitución
hecha el 31 de diciembre por el Tribunal Contencioso Electoral fue una constitución arbitraria, ilegal, que violó derechos y garantías que están consagradas en la Constitución. Pero bueno, esa es otra cosa. De manera tal que yo solamente actué 2 semanas. ¿Por qué razón de los 30 días? Porque el 4 de enero yo viajé a Caracas, Venezuela. Acuérdense que se armó una semana, estuve en Venezuela, se armó un escándalo allí porque viajé a Venezuela, que fui se había dicho que había ido a la posesión de Maduro, etcétera. Eso es totalmente falso. Yo viajé a Venezuela porque estoy tramitando de mi libro que publicó el año 2022. Yo soy profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y escribí un libro de historia que se llama Fundamentos de la incorporación de Guayaquil a Colombia y la entrevista de Bolívar y San Martín, de julio de 1822. Aquí este libro, un libro que está en venta en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y como es de Bolívar, yo tengo muchos amigos venezolanos y viajé el 4 de... Yo no viajé a Caracas a la investidura del 10 de enero del presidente Maduro. Yo no fui invitado para eso. Sin embargo, aquí se armó un escándalo mediático de la prensa ampona y todo esto, digamos, desinformaron. Yo pedí permiso, me dieron el permiso correspondiente, el ingeniero Andrés Fantoni, y realmente estuve de consejero a partir del lunes 13, martes 14, estuve en Quito el martes 14 de enero del 2020, hasta el 24 de enero, que fue el avasallamiento que estuvo el Consejo de Participación Ciudadana con la atrabiliaria, digamos, medida que de allanamiento que se hicieron a todas las oficinas, en la cual le incautaron varios teléfonos, 2 teléfonos al consejero Verduga. De manera tal que intervine. ¿Y por qué fue este allanamiento? Porque se dijo que había una denuncia del señor Romero von Búfal, que había sido designado anteriormente en el Consejo de Participación, que yo no tengo nada que ver en esa fecha, había sido designado superintendente de banco. Y él denunció al Consejo de Participación, porque nosotros el miércoles 22 de enero resolvimos que en atención dimos por conocida la sentencia de la Corte Constitucional sentencia de diciembre, creo que diciembre 5 de 2024, y la dimos por conocida, jamás la incumplimos y dictamos una resolución para que el señor que había sido posesionado por la Asamblea, González, sea el superintendente y no Romero, y que Romero lo haga a partir del 2027. Esto produjo un gran escándalo, el gobierno se opuso, etcétera, y esta medida administrativa no puede ser un delito. Vea, porque denunció Romero von Búfal que nosotros habíamos cometido el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y el delito de usurpación y simulación de funciones públicas que están contenidos en el artículo 282 y 287 del Código Orgánico Integral Penal. Y esto es un absurdo. Usted sabe, Richard, que yo soy profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y soy profesor de Derecho, he sido profesor de Derecho Penal y soy profesor de Práctica Penal y de Derecho Procesal Penal. Entonces, conozco suficientemente la ley penal y la jurisprudencia y la práctica penal. Y sé que en el Ecuador solamente puede cometer delitos las personas naturales y las personas jurídicas de derecho privado. Pero el Estado solamente puede cometer delitos de lesa humanidad. Y el artículo 282 el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente no es aplicable a las resoluciones que adopta los organismos estatales, porque ese artículo habla de la persona. Yo no intervine como persona natural, lo he dicho en el caso. Yo intervine como persona
como un ente, como autoridad estatal. Y la resolución del 22 de enero fue echada para atrás cuando el viernes 24 la Corte Constitucional dijo que el único superintendente es Romero Bonbúfal y que no puede ser el ingeniero González. Y nosotros dimos por ineficaz la resolución del 22 de enero. Es decir, en ningún momento el lunes 27 de enero dimos marcha atrás de la resolución adoptada el 22. En ningún momento hemos inobservado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, jamás ha inobservado, ha incumplido la sentencia de la Corte Constitucional de diciembre de 2024, de 5 de diciembre de 2024. De manera, incluso actualmente la Corte Constitucional está en fase de seguimiento y no ha dictado ninguna resolución de incumplimiento. Entonces, ese delito no es delito. El delito denunciado y que ha ocasionado todo este escándalo político no es delito porque el Consejo de Participación Ciudadana, así como las resoluciones del Consejo de la Judicatura, las resoluciones, por ejemplo, del directorio del IES, o las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, o las resoluciones del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, no constituyen delito. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Administrativo dice que las resoluciones de los poderes públicos gozan de legitimidad, de ejecutoriedad y gozan de legitimidad. Y pueden ser, si hay una resolución mayoritaria que se la considera nula, debe ser declarada nula mediante los procedimientos que la ley permite, en un recurso de revisión al interior del organismo o ejecutando una acción judicial en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero bien, después el fiscal el día 12 de marzo, cuando yo estaba en Bogotá yendo a Nueva York a las 5 de la tarde, yo viajaba a las 5:30, yo no conocía, él llamó, que cambió y dijo, esto voy a investigar como asociación ilícita. Y resulta que la asociación ilícita no tuvo ninguna investigación previa. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York, me inobservaron y dijeron que no podía ingresar porque yo tenía que declarar en una audiencia el sábado 15 de marzo. Y por eso que me inadmitieron. A mí, como Eduardo Franco Lor, me vieron, los americanos utilizaron toda mi vida, que he sido dedicada a la cátedra universitaria, al sector público, he sido magistrado de la Corte Suprema, he sido director regional del CONSEC. Cuando uno es director del CONSEC, la DEA autoriza y la hoja de vida sin mancha de Franco Lor fue examinada y obviamente el gobierno había hecho una alerta azul y se me prohibió la entrada y me dijeron, después de un año, cuando usted ya limpie su nombre en este procedimiento, usted puede entrar a Estados Unidos. A mí no me revocaron, no me anularon la visa. En ningún momento me anularon la visa. Me anularon la visa. Entonces, yo intervine, vine a Guayaquil a crear un escándalo, me quisieron llevar a la fuerza a Quito, tuve una subida de presión y realmente no pude viajar porque mi vida corría peligro por mi estado de hipertensión arterial y una serie de enfermedades preexistentes que tengo yo. Pero bueno, el delito de asociación ilícita, ¿qué es el delito? Es cuando dos o más personas se coaligan, se reúnen, se asocian con el fin de cometer delitos, o sea, más de un delito, claro. Dos, puede ser 3, 4, 5, con delitos menores de 5 años. Y estos delitos del 282, 287, de incumplimiento de decisiones legítimas y de usurpación de funciones públicas, son delitos menores de 5 años. Y hay otros dos delitos, el delito de tráfico de influencia, el delito de oferta de tráfico de influencia, son delitos que se sancionan con menores de 5 años. Pues bien, cuando hizo el fiscal general del Estado la imputación en la audiencia de formulación de cargos del sábado
15 de marzo, que yo estaba en el hospital y desde ahí me conecté, hizo todo un manifiesto político contra la Revolución Ciudadana, que nosotros nos hemos querido, digamos, apoderar de todas las funciones del Estado, como Liga Azul, que hemos estado en situaciones de asociación ilícita. Eso jamás ha sido probado. Primero, que jamás puede ser probado. ¿Por qué? Porque si bien el delito de asociación ilícita dice la doctrina y dice la jurisprudencia, es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. No basta que los delitos fines, como los que he nombrado, se plasmen, sino que por el hecho de la asociación. Pues bien, todo delito, yo soy profesor de Derecho Penal, soy profesor de práctica, todo delito tiene una génesis. Un delito, cualquier delito, no nace por generación espontánea, no nace del cielo. Tiene un lugar, tiene un sitio, una manera de ser, una manera de ejecutarse en el tiempo y en el espacio. Pues bien, el fiscal no ha dicho, nunca dijo dónde se constituyó ese delito, cómo se constituyó ese delito. Porque incluso hay doctrina, tengo una doctrina, una jurisprudencia de la propia Corte Nacional de Justicia, donde los jueces, mire quiénes son los jueces de esta jurisprudencia, el doctor Marco Rodríguez Ruiz, el doctor Byron Guillén Zambrano y la doctora Daniela Camacho Herold, que es la jueza nuestra. Aquí ellos establecen elementos constitutivos, me parece correcta esta sentencia, de que tienen que tipificarse, todo delito tiene que mostrarse la conducta penalmente relevante. Y esto no ha ocurrido, porque yo era consejero y las resoluciones de los poderes públicos, como le dije anteriormente, de acuerdo con el Código Orgánico, de legitimidad. ¿Y en qué se basaron? ¿En qué se basó el fiscal? Resulta que, aquí para terminar este cuento, Richard, resulta que el viernes 24 de enero de mañana, la fiscal Diana Salazar había pedido a la jueza Daniela Camacho, que le salió por sorteo, que autorizara un allanamiento. Y le allanaron las oficinas del CPCS y encontraron, yo estaba ya viajando de Quito a Guayaquil, y encontraron en la oficina del consejero Augusto Verduga, lo encontraron a él y le faltaron el respeto y le incautaron 2 celulares. Y en la extracción de sus celulares dan los chats, etcétera, que motivaron esto, todo un acontecimiento mediático, político, y por eso el apuro de que sea una discusión para que puedan, porque estaba en la campaña electoral y se venía justamente el debate, y en el debate se mencionó este tema también, ¿no? Bueno, entonces allí yo no aparezco, para nada, no aparece en ningún chat, ni en WhatsApp, ni en Wire, ni en Signal Eduardo Franco Lor, algún comentario que yo haya hecho que quiero hacer algún procedimiento ilícito o ilegal de los nombramientos. Mire, fuimos destituidos nosotros el 31 de enero del 2025. Y hoy, que estamos justamente viernes 11 de julio de 2025, hasta ahora, todas las funciones del Estado están prorrogadas. No ha habido concursos. En mi época no hubo ningún concurso de nada. El fiscal es subrogante, el Consejo Nacional Electoral son subrogantes, el Consejo de la Judicatura son subrogantes, el presidente de la República ni siquiera manda la terna para el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública son subrogantes. O sea, ¿dónde está que nos hemos querido aprovechar de las funciones del Estado? Sino en mi época, en mi mes, no hemos hecho ningún concurso. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Qué asociación ilícita están hablando? De nada, no hay nada. Aparece, eso sí, en un celular de Verduga, un grupo en que aparece que estaban con un grupo cifrado con seudónimo, aparece un señor justiciero, que el señor fiscal dice que soy... El justiciero. Sí, el justiciero fiscal dice que soy yo y que no ha probado desde el punto de vista científico, técnico, criminológico, que justiciero es Eduardo Franco. Pero no lo ha probado hasta ahora y lo tiene involucrado. Exacto, pero escuche. Ya.
yo no he negado ni he afirmado que soy justiciero, pero he revisado lo que escribía Justiciero en el cuerpo 7. Cada chat de Justiciero no habla, entre ellos hablan, entre las personas que están ahí, hablan del tema del Tribunal Contencioso Electoral, del juicio que tenían los consejeros, Eduardo Francolor, Augusto Verduga, Yadira Salto. No hablan de ningún delito. Y si el fiscal le cree a los chats que el señor Verduga los ha impugnado, él los ha impugnado, él dice que algunos son ciertos, pero otros son realmente, no son, los ha impugnado totalmente. Pues bien, que crea por lo que dice Justiciero, y sin que yo diga que soy justiciero, y lo que dice Justiciero no es nada delictivo, pues. ¿Cómo me va a mí a acusar? Tiene que absolverme. ¿Por qué? Porque lo que escribía Justiciero, que el señor fiscal dice que soy yo y que no ha probado que soy yo, no escribe nada delictivo, Justiciero. Al contrario, hablan de los recursos, de las acciones, de las recusaciones que presentaban. Mire, este proceso está plagado de una serie de situaciones tremendas. Ese mismo hecho de que involucran a Andrés Arauz, que es un político destacado del Ecuador. Involucran a la pobre Esther Cuesta, que fue presidente por un oficio, le hacen la vinculación a Esther Cuesta. Y cuando los asambleístas están exentos de responsabilidad penal. Entonces, todo esto veo que tiene un direccionamiento político. Pero espérate, Richard, yo lo conozco al doctor Toainga hace muchos años. Él es un hombre que no es político. Esa es la verdad. Yo tengo que decir la verdad. Él es una persona que tiene más de 20 años como fiscal, lo que se llama, él es de carrera. Y hace más de 10 años fuimos profesores de la Universidad Católica en un concurso de fiscales. La mayoría de fiscales de Guayaquil y del Ecuador me conocen a mí, que yo soy profesor, porque he sido profesor de la Escuela de Fiscales del Consejo de la Judicatura. Creo que esto fue por el año 2012, 2013, 2014. Y allí estaba Toainga y tenemos una cordial y recíproco respeto. Siempre que nos hemos encontrado, hemos saludado con respeto. Entonces yo pienso que si él porque él no tiene ningún interés, él no va a ser fiscal titular en el nuevo concurso que algún momento se va a hacer. Él tiene que hacer justicia porque él es de carrera. Entonces él tiene que a mí, en cuanto a mí, absolverme. Realmente yo no tengo nada que ver en este entramado porque yo no aparezco como Eduardo Francolor en ningún chat. Y si él dice que el justiciero es Eduardo Francolor, porque mi hijo hizo una declaración que es verdad. Yo en el pasado, desde en el colegio, siempre tenía un seudónimo de justiciero, pero muchas personas pueden tener ese seudónimo. Yo escribía como justiciero. Pero bueno, ese justiciero que aparece en ese chat, Jiu-Jitsu, que está en el cuerpo número 7, porque resulta que todo el proceso penal está digitalizado. Cualquier persona lo puede ver, cualquier persona. Y los chats de mi celular también están judicializados. Y ahí no aparece ningún chat. Yo no he tenido ninguna conversación con Luisa González, como dice, cambiando un poco el tema, el asambleísta Sergio Peña. A propósito de eso. A propósito, es inventado esa cuestión de la farsa. Pues. Yo jamás he tenido conversaciones prolongadas en WhatsApp con Luisa González, nunca. Y menos que ella ha estado conmigo y que ella haya dicho de la legisladora Urrestra que es una tuerta de mierda. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando con eso, doctor Eduardo Franco? Porque, a ver... agenda política premeditada. Para mí premeditada. Pero yo hoy decía a la prensa, le decía, yo tengo amistad con ¿cómo se llama? Yajaira Urrestra. Espero que ella me escuche ahora y decirle que ese chat no existe, ni siquiera lo ha presentado el asambleísta Peña, fue un invento de su criterio fantasmagórico. Por hacer daño a la Revolución Ciudadana, por hacer daño. Para hacer daño, porque si ella es honesta y si ella cree en mi palabra, porque ella siempre me ha llamado, me ha invitado a Zoom, era una defensora de Jorge Glass,
Ha sido una asambleísta luchadora social y por eso es asambleísta, pero obviamente las personas a veces cambian, las personas cambian. Luisa ha desmentido este asunto y yo también lo desmiento. Usted entra a los chats en el juicio digital, no va a encontrar ningún chat de Luisa González que yo tenga con ella y que diga esas barbaridades fantasiosas que se ha inventado el legislador Sergio Peña. Acordémonos que el señor Peña está denunciado, yo no digo que sea culpable, él está denunciado en el caso Danubio y lo acusan de haber digamos, falsificado unos documentos. De repente, acá él ha hecho, porque mire, es fácil falsificar un documento, es fácil poner la firma mía, pero en el caso que él dice que no lo da a conocer porque dice que por respeto al debido proceso, porque el caso es reservado, pero ya no es reservado. El caso era reservado en la investigación previa. Ahorita, a partir del 15 de marzo, nada es reservado. Él lo puede saber. Todo. ¿Ah? Es público todo. Es público. Es un proceso penal público como debe ser. ¿Dónde se pueden ver esos chats? En un link de la fiscalía que está justamente señalado y que tiene una contraseña, ligados 2025 numeral punto. Yo te lo puedo proporcionar, Richard, para que tú lo revises. Claro. Ahí está el caso, ¿no? Los periodistas están atrás. Cuando materializaron mi celular, que lo entregué en Estados Unidos y lo enviaron acá, yo pedí al fiscal que oficia a la Policía de Migración de Estados Unidos y le manden la copia del celular. Cuando yo entregué el celular en Estados Unidos, porque me lo pidieron, me dieron un documento en el cual dice allí que de acuerdo con las leyes norteamericanas, si encontraban un delito que yo haya hecho en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y que ellos tengan competencia, ellos me incautaban el celular. Y el celular no lo incautaron porque no había delito y lo enviaron aquí por el tema este proceso. Y ahí, ¿qué sacó la prensa? Porque enseguida la prensa mediática enseguida investigó una conversación que había tenido el año 2020 con Pierina Correa sobre política, que no tiene nada que ver con el caso que se investiga, porque este caso está circunscrito en el tiempo a noviembre del 2024 al 22 de enero del 2025. Eso se lo dijo el fiscal cuando le preguntó el juez el día sábado 15 de marzo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que creo que este proceso, que es un proceso obviamente político, allí no hay pie ni cabeza para el delito de incumplimiento, porque de acuerdo con la ley, es a la Corte Constitucional del Ecuador el que tiene que establecer si hubo incumplimiento de la sentencia. Y eso todavía no ha ocurrido. Vea, ninguna sentencia que es incumplida por alguna persona afectada no puede ser un delito contemplado en el 282 de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Porque incluso el Código Orgánico de la Función Judicial establece en el artículo 173 que cuando alguien incumple una sentencia, el juez lo puede, digamos, poner una multa diaria, una multa compulsiva diaria por el desacato. Entonces, estamos hablando de que yo espero que el doctor Toainga el día domingo, que se cierra, él tendrá tiempo suficiente, días suficientes, antes de llamar a juicio, si es que llama a juicio a algunos, pero a mí, yo también pienso que a Esther Cuesta y al doctor Andrés Arauz Galarza debe, y incluso al pobre que fue superintendente, que le negaron y que la corte mismo le dio a favor de él la sentencia de septiembre de 2024, al ingeniero González, deberían, digamos, totalmente exculparlo. Y si hay derecho en el Ecuador, aquí no hay delito, porque no se ha aprobado la asociación delictiva de nadie. Vean, para ninguno hay delito, doctor. Para ninguno, porque yo tengo la jurisprudencia de la propia Corte y de la propia doctora Camacho, donde establecen los parámetros
de una asociación ilícita. Vea, la fiscalía ha mandado a declarar, Richard, a los jueces, imagínense, de la Corte, del Tribunal Contencioso Electoral que nos destituyeron. ¿Qué tiene que ver eso? Que eso fue antes de la fecha justamente que hablan de la asociación ilícita. Más aún, le cuento que en un impulso fiscal del día 10 de julio, la fiscalía envía un oficio al doctor Ali Lozada, que está conociendo la acción extraordinaria de protección, invocando un artículo del COIC, exigiéndole prácticamente que despache. Una locura, una cosa que incluso la Corte Constitucional puede incluso observarlo y bajo prevenciones legales al fiscal general del Estado, porque no puede ser que haya una injerencia de la parte penal en una acción extraordinaria de protección que yo y el resto de consejeros presentamos por la ilegal y arbitraria destitución, una destitución que nos inhabilitaron por 4 años en los derechos de participación y nos mandaron a pagar $31,500. Entonces, una cosa bárbara. Ese es el típico lawfare, doctor. Pero por supuesto, y estamos dispuestos justamente a rebelarnos contra esta situación, y porque vivimos, y yo soy jurista, formalmente en un Estado democrático, constitucional y de derechos. Entonces, no podemos aceptar que se violen las normas de esa manera, si tenemos que rechazarlas y tenemos que establecer los puntos en los cuales la justicia debe prevalecer. Y yo espero, felizmente Toainga es de carrera. Mi aspiración es que, como él es de carrera, debe ser un hombre justo, y yo estoy seguro que conmigo será justo, porque créame, yo no aparezco para nada en los chats ni nada por el estilo. No hay el nombre de Eduardo Franco. Vayámonos al tema este de Yajaira, que quiero profundizarlo un poquito antes de que se me vaya. Yo sé de su tiempo, doctor. El tema de Yajaira es gravísimo porque a mí me da la impresión de lo que están buscando es desestabilizar a la Revolución Ciudadana, pero con saña y alevosía. Yo no sé, doctor, si usted va a iniciar acciones porque están usando su nombre y el de Luisa González, como que si usted se hubiese estado escribiendo con Luisa, Luisa ya lo negó y dijo, no, yo no me... Yo también lo niego totalmente. Vea, desde hace 2 días debemos notar que aparece esta situación del chat del señor legislador Sergio Peña. Al día siguiente sale la posición de Urrestra, que no me llama a mí. ¿Por qué no me llama si ella tiene mi número? Claro. Tiene mi mail. Hemos sido amigos, hemos sido compañeros. Yo como abogado de Jorge Glass le di información, tiene mi mail, yo le he mandado información del proceso en la cual yo fui el defensor técnico de Jorge. Y también nota que los medios de comunicación también comenzaron toda esa jauría a decir que estaba en decadencia, que se está dividiendo el proceso, el movimiento de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Atacaron a Patiño, que hay un grupo que no observa, que no lo quiere a Patiño, etcétera. Todo esto ha sido desmentido por la propia presidenta de ese movimiento. Yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana, yo soy una persona independiente, que tengo mi posición ideológica política, soy afín al pensamiento ideológico político de Rafael Correa. Ser amigo de Correa y ser afín a su pensamiento y a decir que para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia, eso no es delito, Richard, o es delito. No. Y por eso no me van a acusar para irme a la cárcel, pues sería una locura. No es delito ser amigo de Arauz y de respetar su figura política. No, eso no es delito. No es delito decir que vivimos en un país en el cual la fiscal Diana Salazar, que empezó este asunto, no fue Toainga, Diana Salazar,
ya era empleada del presidente Noboa. Ella es lea usted el decreto de enero que la nombran a ella embajadora en Argentina. Sí. Y ya de enero del 2024 el gobierno del Ecuador había pedido el beneplácito a la fiscal del Estado para que sea embajadora del Ecuador en Argentina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la fiscal del Estado no guardó la compostura de ser una funcionaria independiente. No había ahí, había una conexión. Y la Revolución Ciudadana, digamos, es un movimiento político opositor al gobierno. Y se indicaba a los consejeros de la Liga Azul de ser afiliados. Usted lee, mire, es que también, me olvidé decirle, también el Consejo de Participación Ciudadana, a través del Procurador Judicial, que es un abogado que yo no conozco, un abogado Peñerrera, que siempre me han dicho que siempre ha sido un funcionario público, pero debe ser un mediocre abogado y mediocre funcionario público, porque presenta usted lee la acusación particular y se mata de risa. Yo lo he cogido para que me sirva como un elemento de mis alumnos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, decir, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser el Consejo de Participación que sus resoluciones gozan de legitimidad y pertenecen al ámbito del derecho administrativo? ¿Cómo puede ser una resolución dolosa? Imposible. Y hace describe todo un panorama político, y en cuanto a mí, toda una cuestión política me enrostra. O sea, ni siquiera habla del delito de asociación ilícita. No hemos asociado para apoderarnos de los poderes del Estado. ¿Dónde están los poderes del Estado? Si todos los concursos con la época que yo era consejero no existía. Entonces, todo esto de Yajaira Urrestra, de quieren es debilitar, es un ataque del gobierno al movimiento de Rafael Correa. Ahora resulta que también Mayra Salazar y también Salcedo aparece, lo presentan en televisión al Salcedo como gran señor para decir que también él conoce quién mató al asambleísta Villavicencio en agosto del 2023. Entonces todo esto es ataque. Vea, la política en el Ecuador ha descendido al albañal. El gobierno lo quiere descender al albañal porque no es una política de estatura. Vea lo que hace el presidente de la Asamblea Nacional, este joven Olsen, que no deja hablar a la gente. Si el Parlamento es la palabra parla, de analizar, de discutir. Ya no vemos como antiguamente, hace 30 años, ¿te acuerdas, Richard? Tú veías ahí un Otto Arosemena, a Raúl Clemente Huerta, veías de todos los partidos políticos, Carlos Julio Arosemena, se respetaban, a Sac Bucarán. El mismo Febres Cordero, tremendos discursos. Tremendos discursos y se respetaban entre ellos. Coherentes. ¿Sí? Entonces, esto es una agenda de oposición para querer destruir al movimiento político más poderoso que tiene el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana. Y decirlo, esto tampoco es delito. Yo tengo la libertad de expresar mi pensamiento ideológico político. Por supuesto. No soy afiliado a un partido político. Esa era la condición legal y yo, si hubiera seguido el consejero, no iba a prestarme en algún concurso, alguna mañosería para que gane alguien que no tenía los méritos suficientes. Jamás yo me iba a prestar. Y jamás Rafael Correa Delgado ni ningún alto dirigente de la Revolución Ciudadana me pidió a mí una cosa indigna. Jamás, jamás. Doctor, para cerrar, hay una pregunta que la hace Freddy Moyano. ¿Por qué usted no le pone una denuncia por difamación y queda por sentado cuando pierde inmunidad? Sería lo de que limpie su buen nombre y se acaben los ataques furibundos de los odiadores, refiriéndose a Sergio Peña. Vea, este sujeto, yo lo dije esta mañana, este sujeto Sergio Peña, que yo no sé quién sea, no lo conozco personalmente, es un individuo que ni siquiera merece mi desprecio, porque es tan ínfimo, tan
mínimo intelectualmente, que yo lo mandaría a estudiar derecho, porque habla barbaridades y escribe de una manera totalmente indigna de un legislador nacional, de un legislador que es nacional, si él es nacional. Entonces, yo le dije en un tweet, ¿no? Lo dije en un tweet que no me, aclarándola, ¿no? Porque le dije así, te respondo porque me has mencionado. Si no valdría la pena, no valdría la pena contestar tanta basofia. Le dije que estaba mintiendo y que jamás he tenido una conversación privada con Luisa González en los términos que tú mencionas, donde ella se haya expresado en forma peyorativa hacia alguien de su movimiento político. Te recuerdo que el uso de la información materializada de mi celular es estrictamente pertinente para el malhadado proceso penal que se sigue y no para chismes, calumnias ni mentiras propias de tu forma de hacer política. Abstente de hacer referencia a mis datos y a mis conversaciones personales. O sea, si él quiere coger otro dato de allí que no tiene nada que ver con el proceso, él no tiene por qué hacerlo. Y que me reservo, le dije, el derecho de emprender las acciones legales que estime conveniente. Este sujeto está ávido de eso, de que alguien lo demande. Es de las personas que quieren notoriedad y yo no le voy a dar ese chance. Ahora, si persiste, yo cumplo con mi palabra. Yo ya ante el país, he dicho la verdad. Pueden ir incluso al proceso penal y allí no van a encontrar ningún chat con Luisa González refiriéndome en esos términos. Luisa jamás ha escrito eso, ni no existe realmente ese chat. Y si lo publican por ahí, será algo inventado, algo que tendrá que la justicia establecer la veracidad, porque yo lo niego totalmente. Muchas gracias, doctor. Linda entrevista.